op-amps. Recuerden, el op-amp básico tiene dos entradas. Solemos ponerle la pata positiva a tierra dijimos las condiciones, las corrientes que entran al op-amp y a la menos de aquí y a la más son despreciables, no entran corrientes al op-amp, eso es típico. Y segundo, por favor, esto aquí también es, este de aquí es B a la menos, este de aquí es B a la más. B a la menos igual a B a la más igual a 0. Son las dos condiciones que tenemos en el op-amp. B a la menos toma lo que vale B a la más. Entonces, con estas condiciones decimos que si aquí me entra una corriente I sub I, y aquí tenemos una corriente I sub F, bueno, digamos mejor que sale, para que se vea mejor. Si aquí la corriente I sub F, entonces decimos, como no entra corriente al op-amp en este nodo, la corriente que entra I sub I es igual a corriente que sale I sub F. Son reglas de redes. En el nodo suma de corrientes, corrientes que entran igual a corrientes que salen, ¿correcto? Entonces, la corriente que entra aquí es igual. Recuerden, la corriente I sub I es igual a B sub I menos B a la menos sobre R1. Definición de corriente. Es el flujo de electrones que pasa entre dos puntos, por un elemento cuyos extremos están sometidos a una diferencia de potencial. Este es R1. El un extremo sometido a BI, el otro a B a la menos. Esto es la corriente I sub I. Y la corriente I sub F, ¿a qué es igual? A B a la menos B sub 0 sobre RF. Ahí tenemos, eso es todo. Ahora, sabemos que B a la menos es 0. Entonces, ¿qué me queda aquí? Para I sub I, me queda que la corriente es igual a BI sobre R1. Y para I sub F, igual a menos B0 sobre RF. ¿Correcto? ¿Qué más? Miren bien. Partiendo de acá, nos queda que B sub I sobre R1 igual a menos B0 sobre RF. ¿Sí? Y si queremos ver la ganancia de voltaje, la ganancia de voltajes, este es el símbolo de ganancia de voltaje, es igual a la salida para la entrada. Yo aquí despejo B0 sobre BI, ¿y qué me queda? Menos RF sobre R1. ¿Sí ven? Eso es la ganancia de voltaje. Entonces aquí decimos, la ganancia de voltaje es menos RF sobre R1. Y pare de contar. ¿Sí ven? Eso es todo. Esa es la técnica que usaremos con el op-amp. Fíjense ustedes qué sencillo que es, ¿no? La ganancia va a ser con las resistencias que le pongamos entre la entrada y la patita negativa y la salida a la pata negativa. Punto. Claro, lógicamente, este op-amp se le pone aquí a más B y abajo a un menos B. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Este de aquí es mi op-amp, el integrado. Ya saben ustedes la patita 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7 y 8. Patita 1, 4, 5 y 8. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Esta es la patita 2. ¿Qué le ponemos ahí? En la patita 2 me entra la resistencia R1 y aquí ponemos BI. La patita 3 la mandamos a tierra. La patita 4 va a menos B. La pata 7 va a más B. La patita 6, que es la salida, la puenteamos con la patita 6 y aquí tenemos B sub 0, eso es todo. Este es RF. Miren ustedes qué sencillo que es trabajar con los op-amps. Este op-amp es el 741, ¿sí? Es el vulgar. Entonces, Profesor, ¿y la patita 5 no va conectada? la pata 1 con la pata 5 es para compensar los voltajes de offset. Usted entre la pata 1 y la pata 5 pone un potenciómetro aquí, un pot, para compensar el voltaje de offset. Voltaje de offset. Ya les explico qué es esto de aquí. ¿Qué es el voltaje de offset? Y esto de aquí vale para cualquier caso. Vean, si yo tengo un op-amp, aquí está la R1, aquí está la RF, aquí está BI. ¿Qué ocurre? Ya esto aquí ya lo vimos, que esto de aquí la ganancia es menos RF. Sí, la ganancia de voltaje es menos RF sobre R1, correcto. ¿Qué ocurre si yo en vez de poner aquí BI, esto aquí también lo mando a 0? Respóndame usted mismo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre con B sub 0? Usted mismo me puede responder, por favor. ¿Sí? Lo que se le ocurra. Es 0. ¿Cómo? Sería 0. Claro, si no hay entrada, si BI vale 0, recuerden que esto de aquí es, si la entrada es 0, tenemos que la corriente I sub I es BI que va a 0 menos 0, no hay corriente. Si no hay corriente aquí, acá tampoco hay corriente. Entonces, si esto de aquí es verdad, yo espero que B0 sea 0, ¿correcto? Es lo que debería pasar. Pero debido a que hay capacitancias internas, parásitas, hay imperfecciones en los elementos internamente en el chip. Si yo tengo que mi BI es 0, y si yo tengo un voltaje de offset, tendré que el voltaje B sub 0 será, qué sé yo, por ejemplo, 5 milivoltios. Claro que es despreciable 5 milivoltios, pero no es 0, me explico. Entonces, este voltaje de offset se lo corrige colocando un potenciómetro entre la pata 1 y la pata 5. Es para compensar voltajes offset. ¿Estoy claro? Sí, profesor. Ingeniero, pero ¿cómo sería conectado en ese PAM que ¿Qué está ahí, cosa? que dibujó el voltaje offset? El En voltaje el offset aparece solito. Ah, Lo que yo hago es hacerlo 0 moviendo este pot. O sea, yo pongo las dos entradas, la entrada a 0 y le mido con un voltímetro. Si me da un voltaje diferente de 0, yo comienzo a variar este pot hasta que me quede 0. Y ahí yo compensé el voltaje de offset, ¿sí?
¿Estoy claro? ¿No? Profesor, una pregunta. ¿Y ese potenciómetro, cómo estaría conectado? O sea, ¿cómo se lo grafica en el diagrama? ¿Cómo se lo grafica? ¿Cómo es eso? O sea, O sea, entiendo que allí en el esquemático, el OPAMP tiene entradas de B más, de B a la menos y más correcto, B y menos ¿ya? B, ¿no? Y esas representan patitas, las patitas que Estos son, te da. son las fuentes que alimentan al OPAM. Ajá. Ya, y ahora si yo quisiera representar que en mi diagrama, o sea, si yo estoy dibujando el diagrama, o sea, en un circuito normal, ¿cómo yo coloco o en dónde yo coloco Ya, ese ok, potenciómetro? ok, está bien, ya le comprendí, ya le comprendí. A ver, mire, voy a ponerles un ejemplo típico del OPAM. Este de aquí es mi OPAM, ok, entrada menos, entrada más, aquí está el BI, este de aquí es el R1, este de aquí es el RF, B sub 0, aquí yo pongo más B, aquí menos B. Entonces, en las patitas 1 y la patita 5, vea, un caso típico, aquí tengo, me salió aquí a la mano, ya. Tengo yo aquí que se pone es un pot de 10K, de 10K entre las patitas 1 y la patita 5, ¿sí? De 10K inicia, y esto de aquí, el pot, lo ponemos a menos B. Bueno, no importa, a menos B. Eso es todo. Eso es algo típico para poder compensar el voltaje de offset. Este aquí es un circuito típico, recomendado por el fabricante. Un pot de 10K entre las patas 1 y 5 y la pata variable va a menos B. ¿Sí? ¿Esa era su pregunta o no? Sí, sí, gracias, profesor. Además, este, esos voltajes de más B y menos B importan el orden en que yo se los pongo. O sea, importa que el B, el más B esté en la misma dirección, o sea, que en B a la más, o No me confunda B a la más con menos. Este de aquí es B a la menos, este de aquí es B a la más. No confunda la nomenclatura. Una cosa es B a la más, que son las entradas, y B a la menos son entradas. No confunda. Otro es más B y menos B en la alimentación. Cuidado. este, lo que yo no me queda claro es de que si importa, por ejemplo, arriba, en la parte de arriba del diagrama, usted está poniendo más B y también en el lado izquierdo del diagrama está B a la menos. O Sí. sea, lo mismo, ¿no? Pero yo estaba viendo, o sea, en la práctica nos salió un ejercicio que si intercambiábamos más B y menos B, el OPAMP ya no trabajaba como un sumador inversor, sino que trabajaba en histéresis. Entonces eso no Ya, me quedó claro cuando ya, usted puso histéresis, ahí no, más B no y menos B. vamos a ver en este curso, histéresis, no vamos a ver en este curso, porque eso implica por lo menos 1 hora y media más. En este curso únicamente vamos a decir que la entrada siempre es por la patita B a la menos, la entrada. Si usted quiere ver B a la más, con mucho gusto yo le puedo dar información, o si usted gusta puede asistir a mi clase de principios en electrónica, lo recibo con mucho gusto, pero en este curso no hay cómo darlo porque apenas tenemos 2 horas semanales. E histéresis nos va a tomar 1 hora y media. En este Ah, curso ya. únicamente veremos que la entrada es a la patita negativa. Punto. ¿Sí? No Sí, vamos a ver. profesor, está bien. Sí, lamentablemente, Gracias. Villa, sí, sí, sí. En todo caso, no confundan. Una cosa es B a la más, B a la menos, y otra es más B y menos B, que es la alimentación. No confundan, por favor. ¿Sí?
Y esto de aquí entre 1 y 5, esto es para compensar el offset. Offset, ¿sí? Offset. Preguntas. Preguntas. Bueno, entonces tenemos, esa es la configuración típica. Ese es el inversor. Este es el inversor. Tenemos el sumador B1, B2. Este es el sumador RF, R1, R2. ¿Qué tenemos ahí? Ya saben, respetamos siempre que B a la menos igual a B a la más. Si en este caso B a la más es 0, está a tierra, entonces aquí también tendremos aquí también 0 voltios, aquí 0 voltios, en B a la menos. Y la otra, que las corrientes que entran al OPAM son 0. Entonces, aquí me está viajando I sub 1, aquí me viaja I sub 2, y aquí me viaja I sub F. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que I suma de corrientes en ese nodo. I1 más I2 son corrientes que entran. Y la que sale es IF. ¿Cuánto vale I1? Recuerden ustedes, B1 menos B a la menos. Este aquí es B a la menos. Sobre R1. Más B2 menos B a la menos sobre R2. Igual a B a la menos B0 sobre RF. Pero ya vimos que B a la menos es 0. Esto aquí es 0, 0. No, acá no. Este acá es 0. Entonces, ¿qué me queda finalmente? Me queda B1 sobre R1 más B2 sobre R2 igual a menos B0 sobre RF. ¿Sí ven? Si yo digo que R, para hacerlo más sencillo, que R1 igual a R2 igual a una R, entonces, ¿qué me queda ahí? Me queda que B sub 0 es igual, miren bien, a menos RF sobre R de B1 más B2. ¿Bien? Y hemos sumado voltaje. Hemos sumado voltaje. Hemos sumado voltaje. ¿Sí ven? Hemos sumado voltaje. Profe, disculpe, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Lo que se está queriendo hacer con ese circuito que tiene ahí. Sí, esto de aquí, este es un sumador. Sumador, inversor. Sí, el inversor porque es negativo. Sale el menos aquí. Yo quiero sumar el voltaje B1 más B2. ¿Qué hago? Pongo resistencias R1, R2 y lo sumo. Esto de aquí es el mismo nodo, esto de aquí. Este es el mismo nodo. Si usted quiere verlo un poquito mejor. Ahí está mejor ahí, sí. Ahí está mejor. Es el mismo nodo. Recuerde el concepto de redes de electricidad básica. Corrientes que entran en un nodo igual a corrientes que salen. ¿Cuáles entran? Entran I1 más I2 y sale IF. Entonces la corriente I1, por definición de corriente,
es el flujo de electrones que pasa que pasa por un elemento cuyos extremos están sometidos a diferencia potencial. Entonces, para I1 es V1 menos V a la menos sobre R1. I2 es V2 menos V a la menos para R2. Y acá es igual a V a la menos V0 sobre RF. ¿Sí ven? Pero como tenemos esta condición que vamos a aplicarla siempre en los op-amps, V a la menos es 0 porque V a la más está a tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? V1 sobre R1 más V2 para R2 igual a, esto aquí como es 0, es menos V0 para RF. ¿Qué hago yo de ahí? Si digo hagamos R1 igual a R2 igual a R, entonces ¿qué hago yo ahí? Paso el menos al otro lado, paso RF al otro lado y me queda RF, saco factor común esta R y me queda la suma de ambos. ¿Sí? Y eso es el sumador inversor. Yo les envié como tarea hace 15 días que hagan el sumador no inversor. La tarea sigue todavía pendiente. Cuidado en una lección. ¿Eh? Cuidado, lo tomen en una lección. Sumador no inversor. Hagamos ahora el no inversor. No sumador, nada más que no inversor. En vez de que entremos a la patita negativa, vamos a entrar a la pata positiva. Aquí está BI y aquí está B0. Miren ustedes, yo realimento la pata negativa siempre. Aquí tenemos RF y aquí R1. Apliquemos este concepto. Miren ustedes, a los PAM no entran corrientes, o sea, la corriente que entra por aquí no hay. Corriente que entra por acá tampoco hay. ¿Cuánto vale V a la menos? Este de aquí es V a la menos. ¿Qué es este de acá? V a la menos, es el mismo, V a la menos. Y el de aquí es V a la más. ¿Ok? ¿Qué vemos ahí? ¿Cuánto vale V a la más? V a la más vale V sub I. Porque no entra corriente a los PAM. Y por esta expresión V a la menos, toma lo que vale V a la más, o sea, vale VI. Entonces aquí tenemos VI. Si ven, recuerden, a los PAM no entra corriente. ¿Qué tenemos aquí entonces? Yo tengo aquí V0, tengo una RF aquí, tengo un voltaje acá y tengo aquí un R1. ¿Ok? Este voltaje es V a la menos. ¿Qué es eso de ahí? ¿Cómo puedo yo ahí encontrar una respuesta? Divisor de voltaje. V a la menos. V a la menos es igual a V sub 0 por R1 sobre R1 más RF. Divisor de voltaje, si se dan cuenta. Pero V a la menos es VI. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Tengo esto. Juego nomás ahí y me queda que V0 para VI es igual a R1 más RF sobre R1 igual a 1 más RF sobre R1. ¿Sí? Y esta de aquí es mi ganancia de voltaje. Entonces recuerden ustedes lo que vimos recién. En el inversor, la ganancia de voltaje, que es V0 para VI,
es igual a menos RF sobre R1. En el no inversor, la ganancia de voltaje V0 para VI es igual a 1 más RF sobre R1. ¿Sí ven? Comparen ahí. En el inversor, el VI entra a través de R1 a la pata negativa, V a la menos. En el no inversor entramos a la patita no inversora, V a la más. Y realimentamos siempre a la pata negativa. Siempre realimentamos a la pata negativa. Y ese es el inversor y no inversor. Sencillo, ¿no? Hemos visto sumador, inversor, no inversor. Veamos ahora el restador. El restador. O le llaman también, sí, restador. O le llaman también amplificador diferencial. ¿Por qué? Porque saca la diferencia. Amplificador diferencial, saca la diferencia. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces ahí? Yo tengo B1, aquí pongo R1, tengo B2, aquí pongo R2. Miren bien cómo hago. Este es el op-amp, entrada negativa, positiva, B sub 0. Yo realimento, de la una realimento, aquí está el RF. Pero por simetría, yo pongo aquí RF. ¿Sí? Por simetría. ¿Qué tenemos ahí? Recuerden, este de aquí es B a la menos, este es B a la más. Recuerden que aquí no hay corriente, I a la menos, I a la más, no hay corriente. Aquí me entra la corriente I sub 1, aquí entra la corriente I sub 2, y aquí la corriente I sub F. Vean que esto es algo mecánico, ¿sí ven? ¿Qué tenemos ahí? Decimos siempre I a la menos igual a I a la más igual a 0, no hay corriente. Entonces, y también decimos aparte que B a la menos va a tomar lo que vale B a la más. B a la más, ¿cuánto vale? Esta corriente I2 que llega a este nodo es la misma que pasa por R2 y por RF. O sea, esta corriente sigue para acá. Entonces, ¿cuánto vale B a la más? B a la más es igual a B2 ¿por quién? Por RF sobre RF más R2. ¿Sí lo ven? Eso es B a la más. Entonces, B a la menos debe tomar lo que vale B a la más. Esto es B a la menos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Suma de corrientes aquí arriba. I1 es igual a IF. I1 es BI menos B a la menos sobre R1. Y eso es igual a B a la menos B sub 0 sobre RF. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Esto vale B a la menos. Yo voy a poner por simetría que R1 igual a R2 igual a R. Por simetría. Por simetría. ¿Qué tengo entonces aquí? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo entonces, al reemplazar aquí, bueno, si quieren hacerlo, hagámoslo. Me queda BI menos
B a la menos, que es B2, perdón, sería que BI, esto es B1, perdón, B1, corríjame eso. B1. B1 menos B2 por RF sobre B1 menos B2 por RF sobre RF más R. ¿Sí? Y esto de aquí, recuerden que esto de aquí va sobre R. Esto de aquí es igual a lo mismo. Bueno, ustedes manipulan eso de ahí. Ustedes ponemos lo mismo acá, B2 menos B a la 0. Lo cierto es que les va a quedar una expresión así. B1 menos B2, ¿sí? Por RF sobre R y igual a menos B sub 0. O lo que es lo mismo me queda, hagan ustedes esto de aquí, continúenlo ustedes. Y les queda que B sub 0 es igual a menos RF sobre R por, o ponemos aquí positivo nomás, B2 menos B1. Y este de aquí es el restador. Estamos restando. Continúen ustedes esta parte, metan en este B a la menos aquí, sale algo grande y le llega finalmente a esto de aquí. Aquí llega finalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Esto de aquí es el restador, ¿sí? O el diferencial. El diferencial, el restador, es útil, pero ¿qué ocurre si por ejemplo el R2, el R1 ya, esto de aquí, ¿qué ocurre si esto de aquí es igual a 10K? ¿Qué ocurre a 10K? ¿Qué ocurre? Yo quiero una ganancia de voltaje de 50 veces. El AB, recuerden que el AB es 50, o sea, sería B0 para la diferencia B2 menos B1. Esa es la ganancia de voltaje, o sea, B0 sobre B2 menos B1 es igual a RF sobre R. Si R vale 10K, ¿cuánto va a valer RF? Va a valer RF 500K. Demasiado grande, ¿sí o no? ¿Y qué ocurre si yo quiero hacer variable, poner un pot aquí, un pot? Variar un pot de 500K es un gran problema. Imagínense ustedes si yo muevo un pot de 500K, eso es como el chiste que dice, le muevo patada de mosca y me varió decenas de kilómetros. Entonces pierdo precisión. Además también lo que estoy viendo como resistencia aquí es R2 más RF. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El amplificador diferencial, cuando queremos hacer un amplificador diferencial de precisión, recurrimos a lo que se llama amplificador de instrumentación. Amplificador de instrumentación. Es un diferencial, pero preciso. ¿Ya? ¿Cómo se lo construye? Así. Aquí entra B1 directamente a un op-amp. Aquí está la salida. Aquí ponemos R. Aquí ponemos B2. Y aquí también ponemos R. Ups, me quedo aquí cortito.
Ahí es. R. Y aquí ponemos un llamado AR. AR que va a ser el pot. ¿Sí? El pot. Entonces vean ustedes, y aquí tenemos, este punto de aquí es B1, este punto de aquí es B2. Recuerden ustedes, B a la menos toma lo que vale B a la más. En ambos casos, B a la más aquí es B1, entonces B a la N, B a la menos es B1. Aquí también entra B2, ¿sí ven? Entonces, se cumple para ambos casos. Estos puntos de aquí va a ser B1' y aquí B2'. ¿Qué hacemos ahí? Aquí sí lo mandamos al amplificador que acabamos de ver, al diferencial. B sub 0. Aquí sí ponemos R, R. Démosle a todos R constante. O sea, ¿qué me quedaría ahí? Me quedaría que si todo aquí es R, me queda que B0 para B2 menos B1 es igual a 1, ¿sí? ¿Correcto? Únicamente es para acoplar. O si quieren ustedes poner una ganancia, aquí ponemos RF, RF o R1, R1. ¿Sí? Bueno, no importa. Veamos la parte que está con rojo, que es la que nos interesa. Recuerden, esta corriente I va desde B1' hasta B2'. ¿Por qué motivo? Porque no hay corriente a los PAM. Entonces decimos que la corriente I es igual a B1' menos B2' sobre 2R más AR, ¿correcto? O también es igual a B1 menos B2 sobre AR. O sea, yo puedo tomar entre los dos extremos o entre los de acá. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Para comenzar, miren bien ustedes, este de aquí, B sub 0, es igual, esto ya lo vimos recién, a B2' menos B1', sí, por RF sobre R1, ¿correcto? Y aquí yo tengo, miren ustedes, B2' menos B1' es igual, no importa, aquí le cambiamos el signo, a B2 menos B1, ¿sí ven? Por 2R más AR sobre AR. O sea que B sub 0 es igual a B2 menos B1 por RF sobre R1 y por, miren bien, se van las R's y me queda 2 sobre A más 1. Eso me queda. Entonces, ¿qué es A? A es la proporción entre este pot con las otras resistencias. Por ejemplo, hagamos que estos de aquí sean idénticas, que RF igual a R1, no sé. ¿Qué me queda aquí? Me queda que B0 es igual a B2 menos B1 por 2 sobre A más 1. ¿Sí?
Si yo quiero una ganancia, como en el caso que les puse anterior, de 50 veces, o sea, B0 sobre B2 menos B1 igual a 50, ¿sí? Esto de aquí igual a 2 sobre A más 1. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Sería 49 igual a 2 sobre A. Por lo que es lo mismo, A es igual a 2 para 49, ¿sí? Así sería. ¿Cuánto es eso? Más o menos, sale más o menos un 25avo, ¿sí? Más o menos, no importa. Entonces eso me dice que si este pot, que si esta R vale un K, aquí también un K, ¿cuánto vale ese pot? 25 veces menos de un K, ¿cuánto es? 40 ohmios. Entonces vean ustedes qué sencillo que es mover un pot de 40 ohmios a mover un pot de 500K, ¿correcto? 40 ohmios. Yo únicamente si varío este pot de 40 ohmios, tengo una ganancia, si ven ustedes, de 50 veces. ¿Sí estoy claro o no? Por favor. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna inquietud? Yo, ingeniero. Todo bien, ¿no? Disculpe, Si Salema, pregunte. por ejemplo, el voltaje de un sensor, el voltaje no, No le escuché, repita, por favor. por ejemplo, el voltaje de un sensor, el voltaje de salida no es lineal. ¿Cómo ¿Ya? haría para que, ¿Ya? cómo haría para linealizarlo? ¿Cómo haría para Linealizarlo. linealizarlo? Ya. Se escapa de la materia, pero le voy a explicar. ¿Esta parte de aquí está comprendida o no? Sí, Ya, ok. Entonces, miren, su pregunta está fuera de este tema, pero igual, vea. Le voy a poner el caso más común, el caso más patético, el caso del termistor. Yo quiero hacer con un termistor un termómetro. Pero ¿qué pasa? Que la respuesta del termistor aquí es R, expresado en ohmios, no importa. Aquí yo tengo la temperatura expresada en grados centígrados. La curva del termistor, lamentablemente, es así. Es un exponencial decreciente. Este es el termistor más común que hay. ¿Yo cómo puedo hacer aquí linealidad si no tengo, si la respuesta es exponencial decreciente? ¿Qué hago yo entonces? Lo que yo hago es le pongo en paralelo una resistencia R paralelo. O sea, si aquí está mi resistencia del termistor, le pongo en paralelo una resistencia RP. Ahí. Y yo ahí puedo linealizar al termistor. ¿Por qué motivo? Por esto, vean. Temperatura, resistencia. Esta de aquí es la curva del termistor, digamos que es así. Al ponerle la R paralelo, recuerde usted siempre que la R paralelo, o sea, la resultante, debe ser menor que la menor. Entonces, realmente mi curva va a ser así. Y en el rango que yo quiero, tengo una recta, ¿sí ven? En el rango que yo quiero, este sería el T1 y el T2. Entonces, aquí yo tengo que mi resistencia va a ser es una recta. Entonces, aquí lo que se persigue es encontrar
cuál es el rango en que yo deseo que el sensor sea lineal, y según eso le pongo la R en paralelo, que puede ser más arriba o más abajo. ¿Está la respuesta clara, Cisalema? Sí, sí, gracias. Ok, pero esto aquí se salió del contexto, no importa. ¿Qué más hacemos con el OPAM? Podemos hacer un integrador. Un integrador. Con el OPAM podemos hacer, el nombre lo dice, amplificadores operacionales. Hacemos operaciones. Ya hemos visto que podemos invertir, no invertir. Hemos visto que podemos sumar, podemos restar. Hagamos ahora el integrador. ¿Cuál es el integrador? Ponemos BI. Caramba. Ponemos BI. Y en vez de ponerle una resistencia, este es R1, ponemos un capacitor aquí. Y de esa manera tenemos el integrador. Este es el integrador. Esto vale C. Y aquí le ponemos nada más que R para que se vea mejor, es integrador. ¿Qué ganamos ahí? Miren ustedes la corriente que entra por aquí, I sub I, y aquí la corriente que sale por acá, I sub F. Entonces, ¿qué tenemos ahí? B a la menos igual a B a la más, en este caso es 0 voltios, ¿correcto? ¿Cuánto vale I sub I? I sub I es igual a BI sobre R, ¿sí? ¿Y cuánto vale I sub F? Es menos, aquí viene la parte bonita, es la corriente que viaja por el capacitor, que es menos B0 sobre la reactancia XC. Recuerden que reactancia XC, ¿a qué es igual? 1 sobre 2pi FC. Esa es la reactancia. Claro, estamos trabajando con señales alternas. Entonces, y esto de aquí es lo mismo que si dijéramos, eso ahí, el IF va a ser igual a qué cosa? A menos B0. Estamos trabajando en Laplace, sería sobre 1 sobre SC. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda menos SC por B0. Entonces, eso sería IF. IF. Entonces, recuerden ustedes, en el nodo I1, perdón, I es igual a IF. Entonces sería, aquí tenemos BI sobre R es igual a menos SC por B0. Entonces, yo aquí despejo B0 para BI, que es mi ganancia de voltaje. Eso es igual a qué cosa? A menos 1 sobre S LC. Y esa es la ecuación de un integrador, o lo que es lo mismo, en el dominio del tiempo, la ganancia de voltaje, ¿qué va a ser igual? ¿O no? Ganancia de voltaje no, mejor B0 en el tiempo, ¿a qué va a ser igual? A menos 1 sobre RC, integral de 0 a t, de BI de t por dt. Dominio de frecuencia, dominio del tiempo, ¿sí? Ese es el integrador, nada más. Queremos hacer ahora el derivador. El derivador, ¿qué hacemos con el derivador? Ese integrador, ahora el derivador es al revés. Aquí está BI, aquí ponemos el capacitor
Esta es R, esto aquí es C. Únicamente invertimos la ubicación del capacitor con la resistencia. Y hacemos lo mismo ahí. Es lo mismo. ¿Qué me queda aquí? Me queda que B sub 0, hagan ustedes el mismo análisis de T. ¿A qué va a ser igual? A menos RC por la derivada de BI de T a dt. Eso me queda. Hagan ustedes el mismo análisis que yo hice para el integrador y básicamente es eso. Entonces hemos visto inversor, no inversor, sumador, restador, integrador, derivador. Básicamente es eso, ¿sí? Nos toca ver ahora la parte correspondiente a filtros activos. Dice el programa de la materia, filtros activos de primer orden. Antes de ver filtros activos, ya vimos algo ahorita con el integrador y el derivador, vimos algo. Antes de ver filtros, recuerden ustedes esta parte que es interesante. Por favor, recuerden esta parte. Yo tengo un voltaje VI. Entre más y menos, más y menos. Aquí es R y aquí es C. Y aquí está más menos B sub 0. Claro, es variable en el tiempo, entonces esta capacitancia tenemos que verla como reactancia, ¿correcto? X sub C. Estamos en dominio del tiempo, o sea, es una señal, son señales que están variando en el tiempo. Entonces la capacitancia se comporta como reactancia. Entonces, ¿qué ocurre? X sub C a que es igual, ya vimos 1 sobre 2 pi F C. Esta es la reactancia. 1 sobre 2 pi FC, ¿correcto? ¿Qué ocurre cuando la frecuencia es bastante grande? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con XC? ¿Qué ocurre? Si esto aquí es demasiado grande, la reactancia tiende a ser cero. ¿Sí? O al revés, si la frecuencia es bien baja, ¿qué ocurre con la reactancia? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve aquí arriba? Para frecuencias altas, para frecuencias grandes, ¿cuánto vale B sub 0? ¿Me pueden responder, por favor? ¿No me están siguiendo? Hola. Si la frecuencia... ¿Ah? BI. No, señor. Vea bien, si la frecuencia es bien grande, la reactancia Ah, tiene que ser un corto. perdón. Entonces Cero. la señal se me regresa. No pasa, esto aquí es cero, ¿sí ven? Al contrario, si la frecuencia es bien pequeña, la reactancia es bien grande. Y todo este voltaje se me queda acá. Entonces, B0 igual a BI. ¿Qué tenemos ahí? Esto es lo que se llama un filtro pasabajos. Este es un filtro pasabajos. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas me permiten que BI pase. Para frecuencias altas no pasa. Entonces,
Esto aquí lo grafico, qué sé yo, la ganancia de voltaje, módulo, en el dominio de la frecuencia va a pasar B0 para BI hasta que llegamos a una frecuencia llamada frecuencia de corte superior. ¿Sí ven? A medida que la frecuencia aumenta, se va atenuando la ganancia de voltaje, ¿correcto? Y si la frecuencia es bien grande, ya esto de aquí ya es cero, ¿sí? La ganancia de voltaje, o sea, de cero. Ingeniero, ¿y qué pasa si aumenta la capacitancia? Sí, o ¿Pasa sea, lo mismo? uno se va a mover la FH. Si yo varío la capacitancia, esta FH va a moverse, ¿correcto? Eso básicamente pasa ahí. Ya les voy a, y esta parte ya la voy a explicar. Quiero que ustedes únicamente aprecien lo que está pasando hasta aquí, ¿sí? Aquí tenemos un divisor de voltaje. B sub 0 va a ser igual a B sub I por XC sobre XC más R. ¿Sí? ¿Sí? XC es esto de aquí. Aunque ya vimos que era igual a 1 sobre SC. Así es, ¿no? Y aquí es R más 1 sobre SC. Sí, por BI, sí. O sea, la ganancia de voltaje, que es BO para BI, ¿a qué es igual ahí? Me queda igual a S, LC. ¿Me queda eso ahí o no? No. No, me queda 1 sobre. Me queda 1 sobre 1 más SLC. Eso me queda. Eso. Eso me queda, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta cantidad es menor que 1. ¿Sí? Y es básicamente parecido a lo que vimos recién en el integrador. ¿Se acuerdan ustedes? Básicamente es lo mismo. Aquí me quedaría, sí, algo parecido. Me queda algo parecido aquí, pero me queda en que cuando la frecuencia es bien grande, fíjense ustedes, ¿qué ocurre? Me queda que el voltaje es cero. Para frecuencias bien bajas, me queda que la ganancia de voltaje es 1. O sea, me explico, el voltaje pasa, lo que les expliqué recién. ¿Qué ocurre si yo ahora invierto y tengo ahora al revés? Más menos BI. Aquí está la reactancia XC, aquí está R y aquí está B sub 0. Hacemos lo mismo se aplica. Para las frecuencias infinitas, bien grandes, esto de aquí es 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que BI pasa a ser BO. Para frecuencias altas, BO igual a BI. Pero para frecuencias despreciables o pequeñas, ¿qué pasa? F es 0, la reactancia es bien grande. Entonces, todo este voltaje se me queda aquí. Y B0 es 0. Entonces, ¿qué tenemos en el gráfico de ganancia de voltaje? Tenemos que a partir de una frecuencia FL, de aquí en adelante, esto ya es constante. Pero de aquí para abajo, esto cae. Entonces, ¿qué pasa? Esto se llama un filtro pasa altos. Porque las frecuencias pasan a partir de cierta consecuencia, ¿sí?
Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos básicamente un pasabajos, un pasaltos. ¿Qué ocurre si yo los pongo en cascada? Yo los pongo en cascada, tendré aquí, por ejemplo, aquí está BI, pongo el pasabajos, aquí es C1, R1, y aquí tenemos C2, R2. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo que se llama un filtro. Aquí ponemos el FL y aquí ponemos el FH. A partir de FH cae, antes de FL cae, ¿correcto? Entonces esto de aquí se llama un filtro pasabandas. Este es un filtro pasabandas. ¿Sí ven? Porque actúa el pasabajos, luego el pasaltos, y finalmente nos queda lo que se llama el ancho de banda, BW, ancho de banda, que es FH menos FL. Y eso es todo. Sencillo, ¿no? Sencillo. FH menos FL. Tenemos el pasabajos, pasaltos, pasabandas. Finalmente tenemos un cuarto tipo de filtro llamado el filtro notch, o llamado también rechazo de banda. Yo quiero en un circuito eliminar una frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tengo BI, pongo así, aquí ya meto una bobina porque se me hace más sencillo, más menos B0, más menos BI. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que la reactancia inductiva es, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la inductiva? 2pi FL. ¿Cuánto vale la capacitiva? Es 1 sobre 2pi FC. Pero esto de aquí es en módulo. Recuerden que aquí tenemos XL, caramba. Aquí tenemos XL y aquí realmente, perdón, JXL y aquí menos JXC. Entonces hay una frecuencia en la que ambas reactancias son iguales. Una frecuencia para F sub 0, XL en módulo, igual a X en módulo. Ustedes hacen ese cálculo y les queda que F sub 0 es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. O sea, esto me dice que para una frecuencia, en especial una frecuencia, esto aquí se atenúa. Este es F sub 0. Aquí está ganancia de voltaje y aquí está en el eje de la frecuencia. Este de aquí es el filtro notch. O sea, para una frecuencia se me igualan. Al igualarse, ¿qué ocurre? Tenemos un menos JXC y un más JXL. Al igualarse, esto de aquí es un corto. Entonces la señal que entra por aquí se me regresa. Para F sub 0, ambas reactancias son iguales y eso me queda 0. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ya. Entonces, ¿qué hemos visto ahí? Básicamente que estos filtros son, sí, son
son pasivos, o sea, no hay ganancia. Entonces lo que tenemos ahora que hacer es darles ganancia. ¿Cómo les damos ganancia? Aplicándole un OPAMP. Un OPAMP. Entonces vean ustedes cómo damos la ganancia para el pasabajos. Tenemos la entrada positiva, aquí está B0, aquí me entra B sub I, pasa por R y pasa por C. Este es XC, ¿sí? XC. Sí. Y yo acá en la pata negativa recuerden, este es este de aquí es un no inversor. Tenemos RF y aquí está R1, ¿sí? Básicamente eso es. La ganancia de voltaje va a ser, es un no inversor. 1 más RF para R1. Y la frecuencia de corte, la frecuencia de corte, la FH, este pasabajos, es igual a 1 sobre 2pi R por C. ¿Sí? Aquí lo que hemos hecho es darle una ganancia de voltaje, 1 más RF sobre R1. ¿Sí? Ahí tenemos. Y básicamente es eso. Es el filtro pasabajos activo. ¿Cómo sería el filtro pasaltos activo? Igual. Únicamente invertimos ahí la ubicación de R y C, nada más. Eso ya lo vimos. Entonces, este es un filtro pasabajos. Se lo abrevia así. Este es el bloque. Aquí está BI. Aquí está BO. Se le llama Low Pass Filter. ¿Sí? Low Pass Filter. Ahora veamos el High Pass Filter, el pasalto, BI, aquí está BO. Únicamente lo que hacemos ahora es esto de aquí. Aquí está BI, ponemos aquí XC, ponemos R, más, menos, B0, RF, R1. Tenemos la misma ganancia, pero ahora la frecuencia FL, porque es un pasalto, FL, es igual ¿a qué sería igual? 1 sobre 2pi RC. ¿Sí? Es igual. Es igual. Únicamente que varía, ¿sí? Y en el pasabandas, lo que hago yo es, esta salida la conecto en cascada, de aquí a acá, y tenemos ahí el pasaltos, claro, con ganancia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Y ese es el pasabandas, que también se lo abrevia así. BI, B, PF, B sub 0, BPF. Filtro pasabandas. Interesante, ¿no? Sí, con eso de ahí hemos cubierto
Sí, hemos cubierto el capítulo de OPAMPS. Ya una pequeña acotación antes de acabar la clase. Ya saben, hasta las 10:30 voy a hacer revisión de los exámenes. Sí, y en la siguiente clase vamos a comenzar a ver fuentes.